El títere castrista Miguel Díaz-Canel llegó a San Vicente y las Granadinas, primera parada de la gira oficial, ahora por el Caribe. Entre otras noticias, informe confirma que Cuba está entre los países más corruptos del mundo junto a Corea del Norte. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Miguel Díaz-Canel arribó a San Vicente y las Granadinas, primer punto de un periplo por el Caribe, apenas una semana después de concluir la gira que lo llevó a pedir ayuda a varios gobiernos aliados en medio de la crisis económica que vive Cuba. El itinerario del gobernante cubano incluye a Granada y Barbados, donde asistirá a la octava cumbre Cuba-CARICOM, que tendrá lugar el próximo 6 de diciembre, según informó la agencia estatal Prensa Latina. De acuerdo con la cuenta de Twitter de la presidencia de Cuba, antes de partir en este nuevo viaje, Díaz-Canel fue despedido por Raúl Castro. En San Vicente y las Granadinas fue recibido por el primer ministro Rafa González y la gobernadora general Susan Dogan. Esta visita tendrá como resultado la consolidación de lazos políticos que son excelentes y permitirán avanzar en nuestras relaciones de cooperación, expresó el gobernante cubano a González. Ustedes son hermanos más cercanos que tenemos y nosotros somos los hermanos más cercanos que tienen ustedes, recalcó. Díaz-Canel y González recorrieron áreas del aeropuerto internacional construido con ayuda del gobierno de Cuba por idea del fallecido dictador Fidel Castro, señaló la nota de Prensa Latina. El gobernante cubano viaja acompañado del canciller Bruno Rodríguez Parrilla, los ministros Rodrigo Malmierca, José Ángel Portal Miranda, Elba Rosa Pérez y el presidente del grupo empresarial Biocuba Pharma, Eduardo Martínez Díaz, entre otros funcionarios. Dada la presencia de Portal Miranda y Martínez Díaz, no hay que descartar que la comitiva cubana aproveche la ocasión para buscar acuerdos de cooperación en los campos de salud y farmacia. En otras palabras, es muy probable que intente obtener nuevos convenios para exportar a los profesionales cubanos de la salud y medicamentos. Aunque la población cubana enfrenta una aguda escasez de medicamentos, Biocuba Pharma exporta sus productos nada menos que a 73 países, según afirmó en septiembre pasado el doctor en ciencias Agustín Laje, asesor del grupo. La visita de Díaz-Canel a San Vicente y las Granadinas, primera de un jefe de Estado cubano de ese país, se produce crisis económica y energética que ha provocado protestas ciudadanas en Cuba y llevó al gobernante a pedir auxilio a los gobiernos aliados de Argelia, Rusia, Turquía y China. Apenas unos días después de su regreso, partió a Rusia el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo, quien empujó allí por los acuerdos en energía, transporte, turismo y telecomunicaciones hecho por Díaz-Canel. También ratificó el apoyo del régimen cubano a la invasión de Rusia a Ucrania, por el que Díaz-Canel ha cobrado en especie a Vladimir Putin. Lazo arribó a Bielorrusia el día viernes 2 de diciembre y desde allí viajará a Turquía, última parada de su gira oficial. Siguiendo con las noticias, Cuba entre los países más corruptos del mundo junto a Corea del Norte. Las estimaciones de corrupción en Cuba están por debajo de la realidad del país, de acuerdo con el Índice de Transparencia Internacional. El índice de percepción de corrupción en el mundo se ha basado en encuestas a ciudadanos de cada país y análisis de expertos. Para el año 2021, Cuba ocupaba el puesto 64 de 180 países analizados, con un porcentaje del 46% en el índice de corrupción, una cifra falsa, conformada a partir de los datos que ofrecen los funcionarios de la cleptocracia comunista a todos los organismos internacionales. Las sociedades cerradas a la información y al escrutinio, que tienen cancelado el derecho a la información pública de facto o por ley, falsean los datos que luego reportan los organismos internacionales. La Contraloría de la República de Cuba rendirá cuentas al Parlamento cubano el próximo 12 de diciembre. Por tal motivo, el sitio del Parlamento publicó el informe que ofrece constancia del trabajo de dicho organismo de control entre los años 2014 y 2022. En el informe de la Contraloría se pueden detectar problemas graves sobre el control público a la corrupción, entre ellos
la ausencia de un análisis sobre el nepotismo y el tráfico de influencias de las empresas de los dirigentes de la República y sus descendientes, la ausencia de transparencia sobre las auditorías realizadas a organismos centrales del Estado. El informe no señala los resultados, la constatación de la imposibilidad de auditar la aplicación del presupuesto nacional para ver su destino y sus resultados. Además, el informe no confirma que el presupuesto nacional no llega a los municipios, y el informe constata que solo han sido auditadas alrededor de 2.000 empresas de base entre el año 2014 y 2022. Mediante la prensa independiente cubana y las redes sociales, se ha sabido que los negocios espuros y sin transparencia por parte de Gaesa, el emporio militar que controla la mayor parte de los activos cubanos. También se ha descubierto el financiamiento de negocios a través de entidades estatales, como ser Cenesex en el caso de Mariela Castro, de la nieta de Raúl Castro, Vilma Rodríguez Castro, del actual ministro de Economía Alejandro Gil, cuyos hijos tienen cargos públicos por nepotismo, de la empresa Alcona, dirigida por Guillermo García Frías y gestionada por sus descendientes con absoluta discrecionalidad y opacidad. Este panorama demuestra la ausencia de control público sobre los que han dirigido o dirigen actualmente el país, así como los gastos que representa la vida de lujos que se dan los familiares de los dictadores Fidel y Raúl Castro. El informe de la Contraloría no publica resultados de las auditorías realizadas a los organismos centrales del Estado. La ciudadanía, por lo tanto, desconoce el destino del presupuesto estatal para los gastos del gobierno, los del Parlamento y sus 10 comisiones permanentes, los de las organizaciones superiores de la economía y de los monopolios estatales del Ministerio del Interior y de las 300 prisiones en Cuba. Ello demuestra la ausencia de prohibibilidad pública y demuestra una sociedad cerrada similar a la norcoreana. La Contraloría reconoce que no puede auditar empresas estatales que serían el universo público económico en los estándares internacionales porque no tienen la plantilla de contralores necesarios. Sin embargo, en las más de 2.000 auditorías realizadas, sí constata que el presupuesto nacional no llega a los municipios. De las 95 viviendas que la Contraloría solicitó al Consejo de Ministros para sus trabajadores en el periodo 2014-2022, solo 15 han sido entregadas. Luego, el ministro encargado de evaluar y controlar la corrupción en Cuba carece de los recursos, no audita a los que están en el poder ni a sus descendientes, no exige la declaración de patrimonio a los funcionarios antes de ocupar cargos públicos, no publica los resultados de sus auditorías a los organismos centrales del Estado y mantiene la opacidad cuando el sujeto de control está en los centros del poder en Cuba. El Índice de Transparencia Internacional, que mide el derecho a la información pública, no incluye la evaluación de la transparencia en Cuba, Corea del Norte y otros países gobernados por regímenes restrictivos. Dicho índice muestra que las estimaciones de corrupción en Cuba están muy por debajo de la realidad del país. En Cuba, el derecho a la información pública ha sido legalmente anulado mediante los decretos 6 y 9 del Sistema de Información del Gobierno publicado el 30 de julio de 2020. El índice de percepción de la corrupción, sin embargo, coloca a Corea del Norte en el primer lugar de la de ese flagelo en el mundo. Y amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudaría mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente